Hola de nuevo a todos, este es nuestro segundo vídeo que hacemos sobre la simulación del funcionamiento del núcleo de cercanías de Málaga, tanto de las líneas de tren C1 como de la línea de tren C2. Y en este segundo vídeo lo que vamos a analizar sería el funcionamiento de la línea bajo tres supuestos. El primero de ellos es que se hace el desdoble de vía que se ha anunciado por parte del Ministerio de Transportes entre el aeropuerto y Los Álamos, entre esas dos estaciones de tren que actualmente es vía única. ¿Vale? Estamos hablando de este tramo de aquí. Y además que suponiendo hay un funcionamiento o un tiempo de paso de tren de 15 minutos en la línea C1 en lugar de los 20 minutos actuales y de 30 minutos en lugar de la hora o incluso 2 horas actuales en la línea C2. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque queremos comprobar si con la duplicación de vía que se propone es suficiente para poder llevar a cabo ya esa operación o ese nuevo horario de aumentar la frecuencia a 15 minutos en lugar de 20 minutos en la línea C1 y una mejor frecuencia en la línea C2. Inicialmente, según las indicaciones que se dan, parece que no es posible, pero queremos corroborarlo con esta simulación que hacemos de alguna forma pues en tiempo real, ¿no? O una simulación lo más realista posible. Al igual que hicimos en la primera simulación, pues hacemos una simulación de los diferentes trenes que existen en la línea. En este caso, los trenes que hemos supuesto pues se ubican en este esquema, es decir, trenes cada 15 minutos empezando la simulación a las 6:30 de la mañana. Todos ellos empiezan desde la estación Centro Alameda. Y luego trenes de la C2, que en este caso sale uno de Álora, el más próximo a las 6:30, que ese sigue siendo igual, y luego trenes cada aproximadamente 30 minutos que también saldrían desde la estación Centro Alameda. Igualmente, pues los dos trenes de media distancia, que en la simulación anterior pues siguen siendo los mismos. De tal forma, pues nosotros vamos a empezar la simulación y vamos a ir viendo cuál es el avance de cada tren y cuáles son a priori los cuellos de botella que se pueden identificar. En principio, como se ve en la simulación, pues sigue siendo la misma dinámica o el mismo funcionamiento que en el caso de la simulación de la situación actual. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, ya se aprecia, por ejemplo, que a las 6:45 ya ha salido el segundo tren de la línea C1 desde Centro Alameda dirección Fuengirola, mientras que en la situación anterior pues el tren no salía hasta los 20 minutos siguientes de la salida del primer tren de la C1. En cualquier caso, el tren de media distancia y el tren que sale de Álora pues siguen siendo los mismos y siguen teniendo el mismo avance.
Ahora serían las 7 de la mañana y se procede a salir el tercer tren de la C1, dirección Fuengirola, y a continuación, en un pequeño espacio de tiempo, se situaría el tren segundo de la C2, que saldría a las 7:05 aproximadamente, dirección Alhora. Ya se puede apreciar en este punto que la estación de Centro Alameda empieza a tener cierta saturación de trenes, ¿vale? Porque hay una serie de salidas y no hay tanto espacio o tanto tiempo disponible entre tren y tren como lo hay actualmente. Son las 7:15, en este punto pues sale el siguiente tren de la C1 desde Málaga Centro Alameda, sería el cuarto tren, y aquí ya empieza a haber otra vez de nuevo una cierta saturación en el tramo Málaga Centro Alameda y Málaga María Zambrano, porque está llegando el tren de la C2 proveniente de Alhora, dirección centro, pero tiene que esperar en María Zambrano, Málaga María Zambrano, para que pase el tren de la C1 que venía desde Centro Alameda. Una vez que ya este tren efectúa parada en María Zambrano, ya el tren de la C2, como se ve ahí, puede seguir el camino hacia Málaga Centro Alameda. En este tiempo, el primer tren de la C1 que salió desde Centro Alameda ha llegado hasta Fuengirola y está haciendo su parada final y su cambio de sentido. En breves minutos empezará de nuevo la marcha hacia Málaga Centro Alameda.
se va a producir ya el primer cruce de un tren que viene de Fuengirola y un tren que viene desde Málaga en las inmediaciones de la estación de Torreblanca. Aquí el tren de Málaga tiene que esperar a que el tren que viene de Fuengirola cambie el sentido y pase a la otra vía disponible a partir de Torreblanca, de tal forma que ese tren que viene desde Málaga no puede entrar en el tramo Torreblanca-Fuengirola hasta que el otro salga. ¿Qué ocurre aquí? Pues ya el tren de la C1 que viene desde Centro a Alameda tiene que esperar pues, aproximadamente unos 2-3 minutos en este punto, retrasando así su llegada a Fuengirola. ¿Esto qué va a suceder? Pues también va a pasar algo parecido o a afectar algo parecido con el siguiente tren que venga de la línea C1, pero en este caso, debido al tiempo de trayecto que hay Torreblanca-Fuengirola, Fuengirola-Torreblanca, ambos trenes se van a tener que ajustar sus tiempos. Y ahora veremos cómo se hace. Mientras tanto ya son las 7:30 y sale el quinto tren de la línea C1 dirección Fuengirola. A diferencia de la situación en la que hay trenes cada 20 minutos, en esta simulación, al haber trenes cada 15 minutos, resulta que hay unos 7 trenes siempre en funcionamiento en la línea, mientras que en la situación original pues hay entre 5, más bien dependiendo de la hora, entre 4 y 6 trenes en funcionamiento. Igualmente, una vez que ha salido ya el tren de la C1 de Málaga María Zambrano, ya también se ha situado el siguiente tren de la C2 dirección Alhora, que saldrá a las 7:35, 7:36. Aquí en cambio, pasadas las 7:30, es el tren de la C1 dirección Centro Alameda el que tiene que esperar al tren que viene de esa estación dirección Fuengirola, ya que hay un tramo de vía única entre Torremuelle y Benalmádena. Una vez ese tren pasa dirección Fuengirola, el tren primero de la C1, que ya llegó a Fuengirola y está volviendo a Centro Alameda, es cuando puede pasar a la vía única existente. A diferencia de lo que ocurría entre los trenes primero y segundo de la línea C1, ahora como el tren segundo de la línea C1 dirección Fuengirola llevaba unos 2-3 minutos de retraso y sin embargo el tren tercero, que es este que ya está pasando por Torreblanca, no lleva ningún tipo de retraso aparente, pues resulta que el tramo Torreblanca-Fuengirola lo habilita a que este segundo tren avance hasta Fuengirola con el contratiempo o el retraso de que el segundo tren, el
segundo tren C1-2 de línea C1 tenga que esperar en Fuengirola no 4 minutos, sino el tiempo necesario a que este tren llegue y se estacione en su vía, ya que en Fuengirola hay 2 vías, y a continuación salga ese tren dirección Centro Alameda. Son ahora las 7:45, va a salir el siguiente tren de la C1, ya que cada cuarto de hora pues salía un tren, a las 8 de la mañana, en el que ya todos los trenes van a estar en funcionamiento. Y por otro lado, ya empezamos a notar aquí en la línea de tren entre Torreblanca y Fuengirola que se van a empezar a aglutinar trenes, es decir, este tramo se va a saturar ya que es de vía única. ¿Esto qué va a suceder? Pues que el tren segundo, el C1-2, va a ir con cierto retraso a sus paradas correspondientes respecto al tiempo de 15 minutos de diferencia con el que va el tren C1, que salvo pequeños ajustes y pequeñas esperas que hace con trenes de recorrido contrario, pues más allá de eso no tienen mayor retraso. Y aquí por último pues vamos a ver cómo estos 2 trenes están en Fuengirola, coinciden y ahora sí el tren que estaba esperando poder salir hacia Málaga Centro Alameda va a empezar su dirección al tener ya la vía libre. Vale, aquí ya sale dirección Málaga. De nuevo vemos como el tren, ya hay 3 trenes en las inmediaciones de Carvajal Fuengirola por este cuello de botella que ya se va identificando, con la duda de si el cuarto tren que va avanzando hacia Fuengirola va a obligar al tren 3 a permanecer en Fuengirola hasta que el otro llegue, o si por el contrario inicia la marcha. Puede apreciar cómo este cuarto tren obliga de nuevo al tren C1-3 a permanecer en Fuengirola hasta que este cuarto llegue. Una vez que el cuarto llegue, podrá seguir su curso hacia Centro Alameda, con el consiguiente retraso respecto a la planificación inicial. Son las 8 de la mañana y el séptimo tren de la línea C1 empieza su curso desde Centro Alameda dirección Fuengirola.
se va a apreciar de nuevo otra espera que tiene que hacer el tren de la línea C1. En este caso el quinto tren tiene que esperar al segundo tren, el C1/2, en la estación de Benalmádena. Es un tramo de vía única, pero esa estación tiene doble vía. En este caso el tren C1-2, que ya traía retraso por haber estado en Fuengirola, no se va a ver muy afectado, aunque sí va a hacer que el tren C1-5 lleve un pequeño retraso respecto al tren C1-4. Igualmente, ahora los trenes C1-3 y C1-4 coinciden en Fuengirola, y de esta forma el tren C1-3 puede reiniciar su marcha, ahora sí, con la vía libre en la dirección de Fuengirola. Asimismo, en la línea C2, aunque hay menos trenes, pero sí que es vía única en la mayor parte del trazado, se aprecia como el tren C2-3, que va dirección a Alhora, tiene que hacer espera en la estación de Aljaima a que el tren procedente de Alhora, el tren C2/2, llegue a esa estación, ya que en otro caso solo hay vía única. ¿Esto qué conlleva? Pues que ese tren dirección Alhora tenga un pequeño retraso de aproximadamente 2-3 minutos. Por último, hace ya su salida el tren de la línea C2 desde el centro de Alameda, que salía a las 8:05, dirección Alhora, ya que era el único periodo de tiempo disponible para que se ocupara ese tramo de vía entre centro Alameda y Málaga María Zambra, ya que es de vía única. Y se puede apreciar cómo ya en este tramo, en este segmento, empieza también a haber cierta saturación de trenes, ya que ya está llegando el correspondiente tren de la C1, que venía de Fuengirola y que fue el primero que salió desde Centro Alameda, y que aproximadamente pues llegará a Málaga Centro Alameda en torno a las 8:07, 8:08. De nuevo empiezan a aglutinarse trenes en la sección Carvajal Torreblanca a Fuengirola. En este caso, el tren de la línea C1, el tren C1/5, había hecho ciertas esperas tanto en Torremolinos como en Benalmádena, y eso ha hecho que el tren C1-4 le dé tiempo a iniciar su marcha desde Fuengirola dirección Centro Alameda, con lo cual ahora el tren C1-5 tendrá que esperar de nuevo en Torreblanca, como ya hizo el tren C1-2, hasta que la vía se quede de nuevo libre.
Aquí va a pasar algo importante, y es que el tren de la línea C2 dirección Álora va a tener un retraso considerable, aproximadamente unos 10-15 minutos, hasta que el tren C2-2 que viene desde Álora dirección Centro Alameda no pase a la sección de vía doble. Esto va a ocasionar un retraso considerable, por lo tanto ese tiempo de paso que había de 30 minutos entre tren y tren no se va a respetar, al menos en los trenes que vayan a ir a Álora. También son las 8:16 y hace un minuto que salió aproximadamente el tren de la C1 desde Centro Alameda, que fue el primer tren que salió a las 6:30 y que, pues, por los tiempos de trayecto y el tiempo de espera, pues sale aproximadamente a las 8:15, que es cuando le corresponde, cada 15 minutos, por lo tanto 8:15, 8:30, etc. Otro aspecto importante, como se puede ver, los trenes C1-3 y C1-4, que van dirección Centro Alameda desde Fuengirola, no guardan los 15 minutos de distancia. De hecho, van a un tiempo, a una distancia equivalente entre 8 y 10 minutos. Claro, esto lo que convierte a la malla de funcionamiento no es en una malla homogénea. Originalmente eran cada 15 minutos, pero ese tiempo no se respeta. Por lo tanto, veremos cómo eso va afectando paulatinamente en los diferentes tiempos sucesivos de trayecto, pues que en cada estación no pasa el tren cada 15 minutos. Probablemente pasen en algunos sitios, en algunos tiempos, pues cada 20 minutos o más, y en otros sitios cada 8, 12 o 15 minutos. Mientras tanto, pues el tren de la C2 que venía desde Málaga está llegando ahora a Álora. Aquí de nuevo el tren de la línea C1, el C1-5, se vuelve a ver afectado a tener que esperar al siguiente tren que viene desde Centro Alameda a que haga su recorrido Torreblanca-Fuengirola, y una vez que llega a Fuengirola, entonces ya él emprender marcha hacia Málaga Centro Alameda.
aquí ya también se aprecia otro aspecto importante, y es que un tren de la línea C2 está entorpeciendo a un tren de la línea C1, y este tiene que aminorar su marcha o esperar en la estación o en las inmediaciones de la estación de Victoria-Kent hasta que el siguiente tren de la C2 no llegue a la estación de Málaga María Zambrano, ¿no? Y eso es por la coincidencia que hay de ambas líneas. Esto se va de alguna forma a agravar hasta el punto en el que ese tren de la C2 llegue a Málaga Centro Alameda, ya que eso va a obligar a que el tren de la C1 obligue su tiempo correspondiente en la estación de Málaga María Zambrano. ¿Todo ello qué conlleva? Pues conlleva que ya hay cierto retraso, puesto que el tren de la línea C1 son las 8:30 y debería estar saliendo desde Centro Alameda dirección Fuengirola, y probablemente no lo hará hasta pasados unos 6, 7 o incluso 8 minutos. Todo ese tiempo de retraso, por supuesto, afecta tanto a trenes de la línea C2 como a los posteriores trenes de la línea C1, ya que aquí a continuación ya se ve que el tren de la línea C1, C1-3, recorre su camino dirección Centro Alameda. Y aquí vuelve a suceder que hasta que el tren de la línea C1 no llega a Fuengirola, el correspondiente tren anterior, en este caso el C1/5, no inicia de nuevo su marcha dirección Centro Alameda, y en este momento pues lo hace. Mientras tanto, el tren C1/6 pues permanece en Fuengirola. De nuevo se vuelve a apreciar en este punto cómo empiezan a aglutinarse trenes en la estación de Centro Alameda, puesto que hay un tren de la línea C1 que está esperando salir a destino Fuengirola, probablemente lo haga a las 8:45, con finalmente unos 15 minutos de retraso respecto a lo planeado,
pero ya hay el siguiente tren esperando en Málaga María Zambrano para acceder de nuevo a Málaga Centro Alameda. Esto significa de nuevo que habrá un tiempo de paso entre estos trenes, no de 15 minutos, sino de menos, probablemente unos 12 minutos. En cambio, como vemos, toda esta distancia, todas estas estaciones van a tener un tiempo de paso entre trenes C1-1 y C1-2 de más de 15 minutos, probablemente en torno a 20, incluso 22, 25 minutos. Aquí de nuevo se aprecia que hay una larga espera entre un tren y otro. En este caso, el tren que va desde Álora hasta Málaga tiene que esperar a que este tren que viene desde Málaga haga todo este trayecto, que de nuevo serán pues, unos 12 minutos y más aproximadamente, con lo cual retrasará también la llegada del tren a Málaga. Y lo mismo, como en ocasiones anteriores, pues pasa en la estación de Fuengirola. El tren C1-6 tiene que esperar a que el tren C1-7 entre en Fuengirola para que éste salga de nuevo dirección Málaga. Se aprecia también con claridad como en Centro Alameda existe otro pequeño cuello de botella que hace que se aglutinen los trenes. En este caso el tren de la C1-3 ha salido de Málaga Centro Alameda en torno a las 8:54 aproximadamente, con una diferencia respecto al tren anterior, el C1, de unos 8 minutos aproximadamente, y lo mismo va a pasar con el tren C1-4, que ahora va a acceder a Centro Alameda, va a hacer los 4 minutos de espera entre el cambio de sentido y puesta en funcionamiento de nuevo, por lo cual habrá otros 7, 8, 9 minutos entre el tren C1-3 y C1-4, desde Centro Alameda hasta Fuengirola. Esto de nuevo también choca con el largo tiempo de espera posterior que hay entre el C1-4 y el C1-5, que actualmente se ubica en la estación de Torremolinos. Se puede apreciar cómo los trenes C1-2, C1-3 y C1-4 van en una secuencia de paso bastante corta,
por debajo de los 15 minutos. Sin embargo, hay una distancia considerable entre el C12 y C11 de 20 minutos y más, y la misma distancia del C15 y el C14. Y otro grupo de trenes que tenemos en funcionamiento, el C16 y el C17, que aproximadamente llevan también una distancia, un tiempo de paso similar al que hay entre el C13 y el C14. Prácticamente van consecutivos. Respecto a la línea C2, aunque hay ciertos desajustes, es verdad que hay pocos trenes y la línea pues tiene mayor recorrido, por lo cual las distancias o las diferencias de tiempo entre una frecuencia y otra se pueden absorber un poco menos. De todas formas, existen ciertos cambios en la planificación que hacen que los trenes no pasen cada 30 minutos. En algunos casos o en algunas estaciones sí pasan cada 30 minutos, pero sobre todo las que están situadas en la vía única, ese tiempo de paso se tiene que ajustar a que un tiempo de paso de un tren se ajuste al que va en sentido contrario. Y aquí de última ya vemos cómo el tren de la C1 en la dirección Fuengirola va a tener el paso del tren C1. Aquí llegamos ya a las 9 de la mañana. Aproximadamente el tren C1-4 estará a punto de salir, con cierto retraso, probablemente por un par de minutos. Veamos cuánto es el retraso. Bien, aquí sale con aproximadamente 2 minutos de retraso. Con esta evaluación pues quedan claros varios aspectos de esta operación en cuanto a que la línea de C1 circula en trenes cada 15 minutos y la línea C2 circula en trenes cada media hora. Y es que desde luego pues existen dos cuellos de botella principales, que son Málaga Centro Alameda, sobre todo Málaga desde Carvajal, Torreblanca más bien dicho, hasta Fuengirola, y luego pequeños retrasos, pequeñas esperas que se producen entre Benalmádena y Torremolinos, que afectan mínimamente a la planificación, pero aproximadamente entre 2 y 4 minutos, por decir algún tiempo, que en la práctica pues se podría solventar según sea el tiempo o la velocidad de circulación de un tren o el sentido contrario. En el caso de la C2, probablemente este recorrido entre los Prados, entre la estación de los Prados y Cártama, en vía única haga que haya más retrasos y ese tiempo de paso, que originalmente son de 30 minutos, no se respete. Si bien es verdad que esa línea tiene cierto recorrido, puesto que no tiene tanta afluencia de trenes y podrían absorberse mejor esos retrasos. En conclusión, lo que sí que podemos estar seguros es que la duplicación de vías entre el aeropuerto y Los Álamos no es suficiente para asegurar en la línea C1 que se puedan circular trenes cada 15 minutos.